Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Solo denme un segundito acá. Que les comparta la pantalla. También les quiero comentar que a veces no es de que sea visco, perdón, va que a veces me mira que miro para otro lado, pero es que manejo dos monitores para poder tener en uno, poderles ver las caritas a ustedes, quienes están conectados y qué están haciendo, y en el otro pues la presentación, que es lo que a ustedes se les está proyectando. Por eso es de que a veces me miran que miro para acá, a veces me miran que miro para acá, pero es por lo mismo, porque no puedo tener las dos cámaras al mismo tiempo en el mismo lugar. Pero así los estamos tratando de ver a todos hoy. Muy bien. Entonces, ¿ya pueden observar mi pantalla? Sí, así es, Lick. Perfecto. Entonces, el tema que vamos a desarrollar, como les indico, ya lo hemos venido trabajando a lo largo de lo que ha sido nuestro semestre, son los orígenes del dominio español en América. Para hablar al respecto de los orígenes del dominio español en América, vamos a traer nosotros a nuestro recuerdo lo que hemos trabajado al respecto de estos tres temas. Los títulos justos, las justas guerras y lo que es el requerimiento. ¿Se recuerdan ustedes que hemos tratado estos temas en los capítulos anteriores? Si no, pues vamos a hacer siempre lo que es un análisis de ellos. Cuando hablamos de los justos títulos o títulos justos, como nosotros queramos llamarlo, nos viene a colación lo que es la época en la cual la Iglesia Católica era la máxima autoridad, pues tomémoslo de este punto de vista a nivel mundial, aunque para ellos el mundo era bastante pequeño, solo tenían lo que era Europa, lo que era España y lo que era las Indias, donde estaban los musulmanes. Pero en este punto, Roma, o lo que es la Iglesia Católica, pues ostentaba lo que era el poder y ellos eran los que decidían qué y para quiénes eran las tierras. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del Papa, él era el vicario del Señor Jesucristo, o de nuestro Dios, en el cual Dios es el dueño de todas las cosas en la tierra. Por consiguiente, él como Papa, él era dueño de todo y él podía venir y regalar lo que él quisiera a quienes él quisiera. Para ello, él creó lo que eran las ovas papales, que también ya los habíamos mencionado. Estas ovas papales eran un título de propiedad en el cual viene el Papa y le da una ova a los reyes de España, en la cual les indica de que todo, absolutamente todas las tierras que ellos descubran son propiedades de los reyes de España. De esta manera, Portugal, que era otra potencia, no está de acuerdo con esto. Y se crea una disputa hasta que llega un acuerdo de Tordesillas. El acuerdo de Tordesillas habla en el cual pues crean una línea imaginaria en la cual trazan que de una parte del mundo para esa, todo lo que descubra Portugal va a ser de ellos. Y de la otra parte de la línea imaginaria para el resto, todo lo que descubra España o los reyes de España es de ellos. De ese lado de que para el descubrimiento, pues podemos ver de que unos agarraron a lo que fue Chile, Brasil, entre otros aspectos, y otros tomaron lo que fue la franja de Mesoamérica. Eso es al respecto de los títulos o los justos títulos, los cuales pues nos daba lo que era el Papa. Cuando hablamos de las justas guerras, cabe mencionar de que había un conflicto entre los españoles, en los cuales
Unos tenían la idea de que el indio, porque ellos creían que habían llegado a la India, por eso es de que nos denominaron indios, en vez de decir mayas nativos, pues todos vemos de que nos dicen indios, incluso si ustedes pueden observar lo que es el programa a nivel universitario, nos habla de los indios, nos habla directamente de los nativos o de lo que es los mayas, nos habla respecto de los indios, pues eran personas sin alma, eran personas, pues llamémoslo desde ese punto de vista, inhumanos, los cuales matarlos no era en ningún momento castigo divino o no tenía repercusión para quienes los mataban y se posicionaban de sus tierras. Sin embargo, había otra corriente siempre de los nobles, los cuales tomaban de que eran humanos, que eran creaciones de Dios, por lo cual ellos lo que necesitaban era conocer el cristianismo, llegar a conocer, ya que ellos también eran derechosos del reino de los cielos. Ahora bien, si ellos no aceptaban lo que era conocer de Dios, o sea, llegar al cristianismo, pues entonces eran almas, llamémosle almas del diablo, o eran en contra de Dios, en contra de los principios de Dios. Por consiguiente, si eran enemigos de Dios, era justo que se les matara. Por eso era de que le llamaban guerras justas, porque se les leía lo que viene a continuación, lo que es el requerimiento, se le leía un documento, el cual se llamaba requerimiento, en el cual, si se recordarán, hablábamos de que venían y desde el barco les gritaban a los vientos de que requería el rey de España que se convirtieran al cristianismo y que si ellos no estaban de acuerdo en convertirse al cristianismo, pues que iban a ser eh, colonizados, conquistados. Recuerden que al final lo que pretendían ellos era conquistar esas tierras. Llegábamos al punto de que incluso nosotros indicábamos de que ellos lo leían en latín, ellos lo leían en otro tipo de lengua, menos en el que el indio podía interpretar qué era lo que ellos les gritaban. Por consiguiente, ese requerimiento en realidad pues era nada más un papel que servía de indulto para que los reyes de España no se sintieran que iban a ir al infierno por tanta mortandad que se estaba realizando, ya que ese requerimiento indicaba de que ellos tenían que convertirse al cristianismo y si no aceptaban convertirse al cristianismo, pues eran enemigos de Dios, eran enemigos del catolicismo. Por consiguiente, se podían conquistar, asesinar y tomar en botín lo que eran sus pertenencias. Dentro de lo que fue la conquista de Mesoamérica o la conquista de América, existe un Fray Diego de Landa. Él es un religioso o cronista, religioso español, perdón, cronista de la civilización maya, el cual nació el 12 de noviembre de 1524 en Cifuentes, Guadalajara. Cuando hablamos de Guadalajara, no estamos hablando de Guadalajara en México, sino que estamos hablando de una provincia de España. Cabe mencionar que existen, llamémosle, sentimientos encontrados al respecto de Fray Diego de Landa, porque muchos cronistas lo manifiestan a él como una persona amiga de lo que eran el pueblo maya, el cual llegó a ayudarlos
para que ya no existiese esa forma tan brutal en la cual los conquistadores pues los tomaban a ellos, ya que él venía con la idea de convertirlos al cristianismo. Sin embargo, entre las cosas buenas también existen cosas malas que él realizó, y entre una de ellas, que para mí es mala, pues es la quema de varios manuscritos y varias adquisiciones mayas, las cuales para él eran herejía, si se puede decir desde ese punto de vista. Eran cosas que no eran cristianas, ya que eran de los dioses de los mayas, pero era la religión maya. Pero para ellos como cristianismo es como un voto de fe hacia el cristianismo, hacia el catolicismo. Destruye una cantidad enorme de códices mayas, de manuscritos, de piedras, ya que lamentablemente eran piedras de sacrificio, ¿va? Sin embargo, eran la cultura propia de los mayas. Yo mencionaba esto en el grupo anterior. No sé si ustedes han visto el desfile que hizo Egipto para lo que fue el traslado de sus momias de un museo a otro. No sé si alguno de ustedes lo ha podido ver en Facebook. Sí, licenciado. Muy Sí bien. lo vimos, Lick. Qué bien. ¿Se dieron cuenta ustedes qué solemnidad o qué, ahí sí que qué tirada de la casa por la ventana, que no escatimaron ni economía, ni mucho menos el coronavirus que nos está matando a todos, para hacer esa pompa de traslado de sus antepasados? Es que créanme, yo no he podido ver completamente el video, pero más de alguno de ustedes que lo ha podido ver sabe de lo que estoy hablando. Aquello que yo creo que todos han visto el Carnaval de Río de Janeiro, el festival, aquello tan pomposo, de esa misma manera. Yo casi les podría decir de que se queda atrás el festival a la manera en la cual pues trasladaron de un museo al nuevo museo en el cual iban a estar esos restos. Pero ¿qué viene a colación lo que estoy diciendo yo ahorita? Ellos aman sus pasados, sus antepasados. Es propio. ¿Qué nos queda a nosotros de lo propio de nuestras civilizaciones? Si lamentablemente en lo que fue esta conquista a nosotros nos robaron nuestro oro, nuestra plata y nuestro ser, ya que la vestimenta que nosotros tenemos, si no hubiéramos sido conquistados, pues no fuera esta. ¿Qué fuéramos nosotros? No les podría decir exactamente. Lo que sí les podría decir es de que nos quitaron muchas cosas a nosotros. ¿Sí? Nos quitaron una infinidad, la cual, pues lamentablemente, por más juicios internacionales que se hagan, jamás van a poder llegar hacia nosotros nuevamente. Vamos a ver entonces ahorita un video, el cual pues nos da los dos puntos de vista al respecto de Fray Diego de Landa, y al final del video pues quiero hacer una pequeña puesta en común con ustedes para que me indiquen en realidad qué creen ustedes, si es bueno o es malo, ¿va? Entonces solo quiero dejar de compartir un momento para colocar ahorita que se vaya a escuchar el audio. Entonces, me indican por favor si se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Muy bien. Hoy en día solo existen 4 códices mayas originales, llamados Madrid, Dresden, París y el Códice Maya Mexicano. Y por el contrario fueron destruidos infinidad de otros códices, siendo un ejemplo de su destrucción la practicada por el fraile Diego Landa.
a la zona maya llegó una primera oleada de españoles, conquistadores, encomenderos, autoridades civiles y religiosas, los cuales constantemente tenían conflictos internos, tal y como le pasó a Landa. Diego Landa nació en Cifuentes, en la provincia española de Guadalajara, en 1524. De joven se unió a la orden franciscana y a los 25 años, en 1549, llega a Yucatán, siendo que poco a poco fue escalando el escalafón religioso, ascenso que después le permitiría realizar el llamado auto de fe de Mani. Ahora, entendamos qué era un auto de fe. Este era un acto público en el que los condenados por herejía, por parte de un tribunal religioso previamente constituido, eran invitados a arrepentirse, siendo que una vez arrepentidos eran perdonados, recibiendo la sanción respectiva según la pena cometida. Estos autos de fe no los podía realizar cualquier religioso, siendo que 9... ¿Qué pasa? Señor Liliana, ¿pasa algo? España, en los principios de la llegada española, solo podían ser realizados por un obispo. El problema en Yucatán era que aún no había sido nombrado obispo alguno, pero paralelamente a esa ausencia de obispo, en 1561 a Landa se le otorgó el cargo de primer provincial de Yucatán, convirtiéndose así en la mayor autoridad religiosa de la región, por lo que, respaldado por ese nombramiento, Landa empezó a ejercer facultades inquisitoriales basándose en la llamada bula papal Exponi Nobis Fesistis. Ahora, sobre Landa, algunos refieren que fue un buen misionero y que se preocupaba por los indígenas, y que gracias a esa confianza que se fue ganando, los propios mayas le mostraron parte de su cultura, como por ejemplo códices, sus deidades, entre muchas otras cosas más. También se refiere que se quejaba de los abusos que sufrían los indios por parte de encomenderos que se beneficiaban de su trabajo y de autoridades civiles que también los explotaban. Entonces, ¿era bueno o malo? Sin calificarlo, entendamos que era un religioso clásico, que no dudaba que solo había una verdadera fe, mismo que al llegar a Yucatán comprendió que al enemigo se le debía conocer. Y lo que hoy nosotros vemos como injustificable, en el sentido de querer imponer una creencia incluso a través del uso de la fuerza, para Landa y el resto de españoles no era nada malo, ya que se creían poseedores de la verdad absoluta. En su mente consideraban que les estaban haciendo un favor a los ignorantes indígenas salvando sus almas. Pero en lo que sí tenían conflicto era cuando los intereses españoles chocaban entre sí. Por poner un ejemplo de ello, diremos que Landa y demás franciscanos creían que el trabajo excesivo de los indios, impuesto por los encomenderos, no les permitía evangelizarlos como era debido. Mientras que los encomenderos argumentaban que el tiempo que perdían los indios con los padres redundaba en generar menor riqueza. Ahora, como dijimos, Landa se volvió la mayor autoridad eclesiástica de la zona, y si antes se había mostrado tolerante, al ser nombrado primer provincial de Yucatán, ya podía combatir la idolatría. Alguna versión refiere que el pretexto de Landa se basó en el supuesto hallazgo de un niño maya muerto que fue encontrado con evidencia de haber sido crucificado, mientras que otros informes referían la ubicación de restos óseos y lugares donde se continuaba realizando rituales mayas. Así Landa, con el apoyo de la autoridad civil para ejecutar las penas, a cargo del primer alcalde mayor nombrado en Yucatán llamado también Diego Quijana, comenzó el auto de fe, realizando investigaciones, interrogatorios y arrestos masivos de indígenas, escogiendo como lugar del auto de fe el pueblo maya llamado Mani, que significa lugar donde pasó todo, el 12 de julio de 1562. En ese auto de fe se refiere a la destrucción de lo siguiente: se rompieron o quemaron 5,000 ídolos de diferentes formas y dimensiones. Trece grandes piezas utilizadas como altares. 22 piezas pequeñas labradas. 27 rollos con signos y jeroglíficos. Toneladas de libros. Y
197 vasijas de todos los tamaños. La ejecución de este auto de fe soltó una lluvia de quejas sobre Landa y compañía, pues muchos españoles consideraron afectados sus negocios, quejándose que los arrestos de indios les privaba de su mano de obra, entre muchas quejas más. Llegándole a Landa un problema más, pues el 14 de agosto de 1562, un mes después del auto de fe, arribó a Yucatán Fray Francisco de Toral, con el cargo de primer obispo de la región. A Francisco de Toral le llegan a referir como defensor de indios de Yucatán, siendo que una de las razones de ese título fue precisamente que no estuvo de acuerdo con las actuaciones de Landa. A su llegada, obviamente, se dio un choque de poder y egos entre ambos, siendo que Toral investigó el auto de fe y en sus cartas enviadas al rey de España denunció algunos de los abusos de Landa en el mismo, tales como, sin ser obispo, ejerció facultades inquisitoriales, que a los indios los sacaba de sus casas a la fuerza, que algunos de ellos los frailes los colgaban, los azotaban, dándoles cuando menos 100 azotes si no confesaban tener ídolos. También los colgaban públicamente en la ramada de la iglesia por las muñecas, atándoles peso a los pies. Les quemaban las espaldas y barrigas, con hachas de cera encendidas, hasta que confesaban tener ídolos. También refiere persecuciones, esclavitud, encarcelamientos, profanación de difuntos para con sus huesos hacer arder los ídolos, provocar la huida de indios a las montañas, suicidios y denuncias bajo falso testimonio. Ponerles sanbenitos como castigo, así como pago de multas casi impagables. Ordenando también en otros pueblos mayas que en caso de haber indios cuya cristianidad se dudara, les fuera negado a estos ser enterrados en los panteones de las iglesias. Y bueno, Toral como obispo, superior obviamente a Landa, ordenó liberar cientos de indígenas apresados, entre otras medidas que anulaban las practicadas por Landa. Pero por supuesto Landa no cooperaba de buena gana con Toral, como cuando se negó a entregarle el papeleo de los interrogatorios hechos a los indígenas. Por lo que esta y otras acusaciones provocaron que Landa tuviera que viajar a España para ser juzgado. Estadía en España durante la cual redactó su relación de las cosas de Yucatán. Al final fue juzgado y absuelto de todos los cargos por sus propios hermanos franciscanos. Mientras que en Nueva España, Fray Toral murió en abril de 1571, siendo que gracias a su muerte, Landa fue nombrado por el rey de España como nuevo obispo de Yucatán, regresando nuevamente a la península en 1573, continuando así en su lucha contra la idolatría, ya con todos los poderes de obispo. Así, con este pequeño resumen podemos ver que antes, durante y después del auto de fe de Manny, la piedad cristiana primero respondía a los intereses y egos de los propios españoles, siendo que lo que menos importaba era la opinión de los indígenas, pues la salvación de sus almas y la explotación de estos para obtener más riqueza estaba por encima de su derecho a elegir libremente sobre sus vidas, su cultura y sus creencias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿era bueno o era malo? ¿Alguien que quiera dar su opinión? Licenciado, Ajá. en realidad, qué tristeza al saber que un montón de escritos se perdieron, ¿verdad? Sí. Tanta riqueza que había y nos la arrebataron. En realidad ese es uno de las situaciones que se vivió en esa época. Correcto. Licenciado, Bueno, licenciado, Profesora Carla, después le doy a usted, señor. Eh, Qué bonito. me doy cuenta que antes no existían los derechos humanos y cada quien hacía lo que ellos quisieran. Sí, sin embargo, eso era lo que trataba la Iglesia Católica de profesar. O sea, ayudar a que al indio, al maya o al oriundo de estas tierras, pues se le tratara más humanamente.
Es por eso de que ellos trataban de llevarlos al cristianismo para enseñarles que en Dios pues había una oportunidad. Deme un segundito, profe Pablo, solo le doy el espacio al señor Normita y ahorita le doy a usted. Deme un segundito. Pues, licenciado, lo que yo veo es que, bueno, todo tiene cosas positivas y negativas, ¿va? Entonces, pues lo positivo es que pues trajeron el cristianismo, ¿verdad? Pero ya todo lo demás que se vio de que perdimos tantas cosas, ¿verdad? Tanta historia de que fuera muy, bueno, fuera bastante bueno saberla, todo eso que quemaron, pero el que hayan traído el cristianismo, pues sí fue algo bastante bueno, ¿no? Y lo que querían hacer de bien también ellos, según de que trataran mejor a los indígenas, ¿verdad? Correcto. Gracias, profesora Normita. Profesor Pablo, cuénteme. Gracias, Nick. Fíjese que si lo vemos en nuestro punto de vista, ¿verdad? Hoy todavía se da eso, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos sus rituales de nuestros mayas, porque sí hay todavía, los acusamos de que son brujos. Y entonces, si viajamos a ese tiempo, yo como maya lo miraba que a mí me estaban matando, pero los españoles, de su punto de vista, era algo buenísimo, ¿eh? Como dice, ¿verdad? Que estaban salvando sus almas, iban a llegar a Dios, pero realmente pongámonos en lugar de los españoles, también de los mayas. Hoy en día todavía se da eso, ¿eh? Si vamos a Esquipula, va, hay una piedra de los compadres, son montones de candelas, y ellos en su idioma empiezan a decir palabras y todo, y nosotros viéndolo, va, y bueno, yo en mi caso ya entiendo, pero mis papás dicen, esos son brujos, miren qué gran montón de candelas rosadas, negras, amarillas, y qué estarán pidiendo, ¿verdad? Y más no sabemos de que son dos culturas totalmente diferentes con nuestros idiomas, ¿verdad? Aquí en nuestra comunidad, según cuenta mi papá, que se daba eso de que se hablaba el chortí, pero nosotros mismos nos fuimos como chishba, ¿quién va a hablar eso? ¿Qué tan retrasado estás? Y en nuestra educación, nosotros ahorita en nuestra universidad va a estar como intentando que volvamos a eso, pero ya es un poco difícil, ¿verdad? Si queremos aprender un idioma maya, lo hacemos por generar más ingresos, no porque nos gusta realmente. Entonces, yo creo que no es necesario que viajemos hasta los 1500, sino que ahorita en el 2021 veamos eso, ¿va? De que por la ideología que nos sembraron nuestros papás y que les sembraron también a ellos, es que nosotros mismos estamos como matando a nuestra cultura, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Profesor Franklin. Yo considero de que en esa oportunidad se implementó ideologías y contrarrestando la ideología de un pueblo y de una cultura, de una civilización, fue impuesta sí o sí, y es por eso que se perdieron varios, como miramos, vasijas, piedras, porque ellos decían que estaban adorando a otros dioses, pero no sabían en sí la cultura de ellos, no la estudiaron. Entonces ellos vinieron a arrasar lo que había, impusieron, por supuesto, el catolicismo, los hicieron creer en otros dioses, ¿verdad? Y para mí, pienso que es un tema, este tema es bastante, es bonito saber de historia, pero a veces no nos gusta conocer la historia, porque es controversial. A veces hay personas que se sienten mal, se molestan o sea, sabemos y no aceptamos la realidad de las cosas. De hecho, nosotros podemos decir, ensalzar lo que son los españoles, pero si nosotros vamos a España, ellos son racistas y a nosotros siempre nos van a hacer de menos, pero nosotros sí los afamamos. De hecho, iba a jugar el Real Madrid y el Barcelona
y nosotros contentos, pero en realidad nosotros llegamos allá, no valemos, y como dijo usted, nos robaron oro, nos robaron muchas cosas valiosas de la colonización maya, si estamos hablando, ¿verdad? Entonces, es un tema, la verdad que muy profundo, como dijo usted, que no nos iba a alcanzar en la clase, porque es un tema muy profundo, ya me lo imagino, ¿verdad? Pero es bueno saber de historia, es bueno y aceptar la historia, porque a mí me gusta leer y me enfoco también en conocer, ¿verdad? Y dar mi punto de vista. Lamentablemente nos robaron muchas cosas. ¿Y quiénes se lo llevaron? Los reyes de España. Ahí está todo las riquezas. ¿Y nosotros cómo estamos? Estamos de nuevo conquistados, sumisos, con los siempre conquistadores, porque quedaron, por supuesto, conquistadores acá en Guatemala. ¿Qué tienen al pueblo de Guatemala? Ah, cómo está, ¿verdad? Es mi punto de vista. Exacto. Vamos a volver a compartir la pantalla porque tenemos, yo creo que la actividad se va a quedar como tarea. Díganme qué les estoy mostrando porque no sé si les estoy mostrando siempre la diapositiva. Motivación fundamental de la conquista. Correcto, entonces está muy bien, disculpe. Recordemos de que la conquista no fue nada más que se despertaron pues los reyes de España y dijeron, bueno, hoy quiero ir a conquistar más tierras, sino que habían tipos de motivaciones pues detrás de las cuales pues hicieron que tanto los conquistadores, que fueron los que vinieron, como el reino español, que era la reina y el rey, pues se diera lo que fue tanto el descubrimiento como la conquista de lo que habían descubierto. Acá estoy haciendo yo el análisis y coloco que entre las motivaciones que tenía el reino español era poder tener una expansión de comercio, ya que España en ese momento estaba en su mayor furor de lo que era el comercio, llamémosle internacional. Recordemos de que todo lo que es comercio es dinero de riqueza y la riqueza pues da más poder. Por eso que tenemos acá la obtención de riquezas. Asimismo, poder llevar el evangelio o evangelizar a las distintas culturas y por sobre todo el trasfondo, la obtención de más tierra. Expandir más lo que es el territorio que para ellos era España. ¿Qué era lo que perseguían los conquistadores? Pues un título de nobleza. Un título de nobleza que en el trasfondo tenía lo que era la obtención de riquezas y obtención de tierras. Tierras que ellos de una o de otra manera ya no tenían en España. La visión antropológica de los conquistadores y los encomendadores. Para poder hablar de ello, sepamos primero qué es la antropología. La antropología es la ciencia que analiza al hombre en el contexto cultural y social del que forma parte. Así analiza el origen del ser humano, su desarrollo como especie social y los cambios en sus conductas según pasa el tiempo. Cuando hablamos entonces de esta visión antropológica, tomémoslo de nuestro punto de vista coloquial. Bueno, ¿qué se creían pues los conquistadores? ¿Sí? ¿Qué era lo que tenían en la mente ellos? Por lo cual pues vinieron a conquistar. Ya tomamos de punto de vista la motivación que tenían. La motivación de riquezas y motivación de tener territorio. Pero ahora bien, recuerden de que acá no era nada más de que iban a cruzar el mar y solo iban a poner en peligro lo que era su vida en el mar. No, acá ellos les esperaba lo que eran unos aguerridos guerreros de las distintas civilizaciones y culturas indígenas, ¿sí? Pero ellos por sobre todo venían con la mentalidad de vencer. Pero ¿qué era por sí que ellos creían que iban a vencer?
Bueno, los conquistadores, o en este caso la gente de España, vivían en un mundo de quimeras y fantasías propias. Quimera se refiere a ilusiones, algo que en realidad pues es vano, es muy difícil que pueda llegar a ser realidad. Ellos leían mucho al respecto de libros de caballería y creían en encantamientos y aparecidos. Óiganlo bien lo que está diciendo ahí. Creían en encantamientos y aparecidos. Los grupos enteros o grupos enteros de estos conquistadores juraban que habían visto al apóstol Santiago en cabalgaduras blancas entrar a combate a favor de las armas castellanas. Asimismo, ellos creían que contaban con la protección de la Virgen María, la cual los iba a librar de cualquier herida de muerte que pudieran tener en el combate. Perdón, como al mismo tiempo tengo todo. No es conmigo la pregunta de la asistencia que ya expliqué que va a ser la actividad. Bueno, entonces, ¿cómo miramos entonces que eran los conquistadores? Pues los conquistadores vinieron en un mundo, ahí sí que como decimos nosotros, en un mundo fumado, en un mundo de fantasía completa, en la cual ellos se creían desde el principio vencedores. ¿Pero por qué se creían desde el principio vencedores? Porque ellos veían en su forma de fantasía, veían que un apóstol cabalgaba adelante de ellos, cabalgaba a la par de ellos, si lo quieren tomar de esa manera, y luchaba juntamente con ellos. Y si él estaba con ellos, no había forma de que ellos pudieran llegar a ser vencidos. Al mismo tiempo, pues creían de que el manto de la Virgen María, pues los protegía de aquellas flechas, de aquellas heridas que les podrían haber hecho los nativos de estas tierras. Por ende, pues ellos se creían indestructibles, invencibles. Esa era, pues, esa visión o esa mentalidad que los conquistadores traían. ¿Cuál era la visión de los encomenderos? ¿Cuál era la mentalidad? Pues lo queremos tomar desde el punto de vista de los encomenderos. Pues bueno, más de la mitad de los conquistadores no quisieron regresar a lo que era España. ¿Por qué creen que no quisieron regresar? Pues bueno, a mí se me viene a la mente lo primero que hicimos de estudio. Ellos no tenían tierras en España. Ellos no tenían posiciones en España. Como dice el refrán, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Acá en las nuevas conquistas, en las nuevas civilizaciones, ellos eran pues ya un estatus de nobleza. Ya tenían un nombre, su apellido pues ya se mencionaba. Cambio, en España, Juan Domínguez era Juan Domínguez, sin qué ni para qué, ¿va? En cambio acá, pues era don Juan Domínguez, el español. Los encomendados, pues su encomienda, recuerden que tenían ellos el favoritismo de los reyes de España, en los cuales, pues se les indicaba de que iban a tener posición, tierras, y que iban a tener tributos que eran para España, pero se los iban a dar a ellos, los conquistados. ¿Cuál era la única condición que les daban? Que tenían que cuidarlos y que tenían que llevarlos al cristianismo, porque ya se veía de que ellos eran también personas o eran humanos que también tenían de la gracia de Dios. Parte de la situación de los encomenderos era de que su título, según en la mentalidad de ellos, tenía que ser heredado. Es por eso que se habla de que ellos heredaban
lo que era su encomienda a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos a sus hijos. Pero llegó un punto en los cuales ya España ya no le gustó eso y comenzó a mandar gente que ya no tenía nada que ver al respecto de la conquista, que no participaron en esa conquista, sino que simplemente por compadrazgo, llamémoslo de esa manera, por influencias que tenían con los gobernadores o con las cortes en España, pues les decían, mira, vos querés ir a gobernar allá a las nuevas tierras. Ah, es que yo no participé en nada, yo no apoyé en nada, pero no te preocupes, yo te voy a dar ese título. Y entonces ya no se heredaban, sino que moría el encomendado y esas tierras venían y las recogían y se las daban con un nuevo título a una nueva persona. Una nueva persona que ya no se había sacrificado de una o de otra manera para la conquista de este nuevo territorio. Cosa de que no les parecía a los que iban quedando poco a poco de esos encomendados quienes sí habían participado. Otra de las cosas que no les pareció a ellos fue de que cuando se realizaron las encomiendas no fue una distribución pareja, ya que habían encomendaderos los cuales tenían a su cargo 4,000, 5,000 indios y habían encomendaderos que únicamente tenían a su cargo 300, 400 indios. Eso daba lugar que las riquezas pues no iban de una manera proporcional para los que se arriesgaron de la misma manera. ¿Cuál era la visión de los vencidos? En este caso, los nativos. Pues bueno, los mayas, al contrario de los españoles, no eran supersticiosos. Ellos no creían en supersticiones, no creían en espantos, no creían en apariciones. Tenían que ellos eran guerreros aguerridos. Ustedes saben que aguerrido significa aquellos guerreros valientes, dispuestos a dar la vida por sus ideales. ¿Y qué más ideal que su propia vida, que su propia libertad? Y un papel muy importante que jugó acá con los mayas, con los nativos, fue el nahualismo, que era el único sistema de creencias que tenían, aparte de lo que era creer en muchos dioses. ¿Saben ustedes a qué se refiere el nahual? ¿Alguien que me pueda apoyar con eso? ¿Cuál fue la pregunta, licenciado? Nahual. ¿A qué se refiere el nahual o el nahualismo? ¿Qué es el nahual? Vestimenta, tal vez, licenciado. No, ¿Es un signo maya? ¿Es un signo maya, Lick? Se refiere, es como un brujo o un ser sobrenatural. Es como una creencia que tenían antes. Bueno, y todavía se da. No sé si estoy en lo correcto. No. Lick. Es como un símbolo que representa a alguien. Correcto. Fíjense que acostumbramos a levantar la manito para que... Lick, es que es Forma un de animal. A veces toma forma de animal. Es por favor, pausa, tiempo. Necesito que me levanten la mano para yo poder decir, profesor fulano, en este caso, profesora Jocelyn, por favor, active el micrófono y después le damos al profesor Pablo el tiempo. Buenos días, licenciado. Para mí, el nahual es como el espíritu, la energía. Cuando nosotros estamos, bueno, yo cuando estaba en básico, nos dijeron que hiciéramos un nahual maya. Y ahí expresamos lo que era nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestras fortalezas. Eso entiendo yo por nahual. Bueno, el nahual sí es prácticamente bastante lo que usted nos está indicando. Solo escuchemos al profesor Pablo a ver qué nos va a aportar y después explicamos un poquito más esto.
Tal vez para entender un poquito más, ¿verdad, compañeros? Es cuando, como nosotros miramos el horóscopo. Pero el Nahual Maya es, más que todo lo tenían con animales. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Nací bajo la constelación del mono. Y yo me tengo que regir a lo que me diga mi Nahual. Y comenzando por eso, yo odio a los monos, ¿va? No sé por qué, pero no me gustan los monos. Pero si yo estuviera en la cultura de los mayas, yo tendría que amar a ese mono. Si miro un monito, lo tendría que amar, querer, porque él me va a traer toda la energía, ¿verdad? Entonces hay meses especiales, ¿verdad? Si miramos en la cosmovisión maya, está hasta de fecha, a qué fecha termina. Y entonces, ¿verdad, compañeros? Ese es nuestro Nahual. El Nahual Maya se refiere a más que todo a animales. Ustedes miran al armadillo, miran al venado, y nuestros abuelitos decían, ¿va? Que nace en el mes del venado, ese es re listo para correr. Yo que nací en el Nahual del mono, tengo que hacer reír a toda la gente, ¿verdad? Pero no me considero eso yo. Inteligencia. ¿Perdón? No es inteligencia, si mal no recuerdo. El mono, así, tiene parte de inteligencia, pero en una de sus características también el mono es más como cómico, ¿verdad? Pero sí es súper inteligente también. Correcto. Ajá. Entonces, estamos listos. Gracias por su aporte. Se dan cuenta que qué bonito es cuando ustedes participan. Bueno, entonces, sí. Cuando hablamos al respecto de las creencias y el nahualismo, viene a lo siguiente. Recuerden de que lamentablemente quien cuenta la historia generalmente es quien gana. Y la historia contada, la absurda historia contada, pues viene de los españoles, los cuales nos han tratado tontamente de inculcar que en las batallas, por ejemplo en la batalla de la Arada, perdón, en la batalla de lo que es, uy, se me va el nombre, ¿quién fue el que conquistó Guatemala? Pedro Alvarado. Muy bien, Pedro de Alvarado. En la batalla con Pedro de Alvarado y Tecumán, tontamente nos han metido en la cabeza de que los mayas trataban de matar al caballo porque creían que era parte del cuerpo del conquistador o parte del cuerpo español. Y que por eso era de que ellos no le apuntaban a ninguna parte del humano, sino que al caballo. En realidad, ellos lo veían por lo que era el nahualismo, en el sentido de que ellos creían de que el caballo era el nahual, en lo cual, al matar a su animal, pues el espíritu también del español tendría que salir del cuerpo. Ellos intentaban, ellos lanzaban sus flechas, pensemos en flechas, pensemos también en las lanzas, a los cuerpos protegidos con metal de los españoles, que era muy rara vez que les lograban hacer daño. En cambio, miraban al caballo, que creían que era parte del cuerpo del español, en el cual pues podían matar al animal, y con matar ese animal pues salía el espíritu también del español, ya que supuestamente al caballo no lo protegían de la misma manera. Esa es la creencia en realidad del por qué los mayas atacaban a los animales de los españoles, no porque creían de que eran parte caballo y parte humano, sino que por ser el nahual el caballo, pues al matar al animalito, pensaban que también mataban al español. De esta manera, ustedes recordarán que existe también la idea que nos enseñaron en la primaria, que al morir Tecumán salió volando un quetzal al pecho de él a postrarse y quedó manchado de la sangre. Y es por eso que el quetzal tiene pecho rojo, que es la sangre de Tecumán.
pero son las creencias, las situaciones o los mitos que nos enseñan a lo largo de nuestra historia. ¿Estamos claros en eso? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Sí, Lick. Ok. Entonces, para finalizar, tenemos lo que es la visión antropológica de los indios nobles. Los indios al ser conquistados, o los mayas al ser conquistados, pues bueno, comenzaron pues a hacer las situaciones que se les habían encomendado desde el principio como conquista, que los forzaban a trabajo, como cuando fue encomienda, que ya les explicaban o les daban a entender que eran tributos que ellos tenían que pagar para poder ser protegidos y cristianizados, si se puede decir de esa manera. Sin embargo, existía también dentro de la cultura maya o dentro de estos conquistados un estatus social en el cual habían algunos indios de nobleza, los cuales ayudaban a los conquistadores o a los encomenderos a recoger lo que eran los tributos que tenían que pagar. Ellos, por estar al servicio de los encomendaderos, pues eran absueltos a pagar cualquier tipo de tributo que se tenía que realizar. A ellos los absolvían de estar pagando este tipo de tributo. Sin embargo, los que sí estaban abajo, los pisoteados, pues se fueron dando cuenta de que en realidad, por más que pagaran esos tributos, pues lo que ellos querían o lo que realizaban en realidad los encomenderos o tanto los conquistadores, pues era esclavizarlos y despojarlos de cualquier pertenencia que ellos tuviesen. Para ello, pues, se hizo una revuelta en la cual, pues, muchos mejor huían a las montañas a esconderse, a pues terminar su vida, pues, vivos, pero ya no de una manera esclavizada de los conquistadores, ¿verdad? Hasta acá llega lo que es las visiones. Bueno, bien, nos falta un final, yo nunca termino, disculpe. A lo largo de lo que fue entonces tanto la conquista como la encomienda, ya llegando a un punto en el cual existía lo que era un mercado, si se puede decir de esa manera, existía lo que era el saqueo y la explotación de la población nativa. ¿En qué punto de vista? Pues acá estamos hablando de dos. El primero dice que ellos pagaban impuestos sobre el tráfico de la sal que ellos producían de una manera, no sé si ustedes saben cómo es el proceso de la sal artesanal, cómo es que les toca sacarla, pues los invito a que vean un video. Ese sacrificio, ese sudor, esa energía que ellos sacaban para poder hacer, ¿qué decirles yo? Un saco de sal y trasladarlo desde donde ellos la procesaban hasta los distintos mercados, pues prácticamente no les dejaba mayor ganancia, porque en el precio que la vendían, casi era el mismo precio que ellos tenían que pagar como impuesto por llevar la sal a venta, llegando a un punto de que estos que realizaban lo que era la producción de sal, pues llegaron casi a un punto de pensar que para qué seguir con la producción, si era más lo que ellos se mataban a lo que podían sacar como ganancia. Llegó a un punto de que se llegó a un acuerdo de que no se pagara ya por lo que era el impuesto sobre la sal, ya que la sal ya era ocupada en muchos pobladores, ya sea para curtir pieles o para lo que es algunas especies.
Asimismo, como les estuve hablando al respecto de las encomiendas, eh, la, la distribución de las tierras no fue nada equitativo, llegando a un punto de vista que habían poblados los cuales no tenían tierras para cultivo. Eso los obligaba a ir a otras comunidades a comprar maíz para consumo. Ahí sí que el consumo base es mínimo. Tener maíz ¿para qué? Hacer las tortillas o el atolito, ¿va? Sin embargo, ellos a carecer de tierra, les tocaba comprarlo. Pero caemos a esto. ¿Cómo iban a poderlo comprar si ellos, pues, carecían prácticamente de dinero o carecían de cómo poder adquirir las cosas, ya que ellos estaban en un régimen de que todo lo que ellos producían tenía que ser tributo para los encomendados? Es por ello de que también se habla al respecto de este saqueo que se realizaba con los pueblos nativos. Hasta acá llega la temática de esta semana. Pregunto, antes de decirles la actividad que prácticamente se va a quedar como tarea de la clase. ¿Alguna duda al respecto? ¿O algo que quieran compartir? No. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la actividad de ustedes como tarea? Primero, lo vamos a trabajar por grupos, a excepción de quien no esté en un grupo, me avisa por favor para ver de qué manera le dejo un trabajo establecido a esa persona. Pero lo vamos a trabajar en grupos de la siguiente manera. Si pudieron observar, nosotros comenzamos a platicar o a hablar desde lo que fueron los justos títulos, las justas guerras y el requerimiento. Si se recuerdan de eso. Vamos a seguirlo compartiendo para que hablemos el mismo idioma. Entonces, el grupo 1, 2 y 3 van a trabajar los primeros 3 temas. ¿De qué manera? Esta presentación es una presentación colaborativa, en la cual yo les voy a dar ahorita los enlaces a los documentos que yo tengo incrustados en mi presentación, donde por medio de 2 diapositivas como máximo, repitiendo 2 diapositivas como máximo, nosotros vamos a ocupar para realizar el análisis de los justos títulos. Eso lo va a hacer el grupo 1. El grupo 2 va a analizar las justas guerras. El grupo 3, el requerimiento. El grupo 4 va a ser un PNI al respecto de lo que fue la historia de Fray Diego de Landa. ¿Qué hay de positivo, qué hay de negativo y qué sería lo interesante que podemos hablar de él? El grupo 5 va a realizar el análisis de la motivación fundamental de la conquista. El siguiente grupo, ¿por qué grupo me quedé? Creo que por el 5 va. No, a ver. Sí, licenciado. 5 tocaría el grupo número 6. El grupo número 6 va a ser el análisis de lo que es la visión antropológica de los conquistadores. El grupo 7 de la visión de los encomenderos. El grupo 8 de los vencidos. El grupo 9, la de los indios nobles. El grupo 10, del saqueo y la expoliación de la población nativa. Van a hacer análisis de cada uno de esos temas por grupo.
y lo vamos a socializar, si Dios lo permite, la próxima semana. ¿Entendemos qué es lo que vamos a realizar? Sí, Lick, muy Sí, claro. ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno, entonces, lo último que voy a hacer yo ahorita con ustedes, y disculpen que nos tomó más del tiempo que creíamos, es enviarles a su grupo los enlaces para cada una de las temáticas que estamos indicando. ¿Ya? Esto, el límite va a ser el próximo sábado cuando ya estemos socializando el tema. ¿No hay ninguna duda al respecto? ¿No? Muy bien. Entonces, gracias por estar el día de hoy conmigo. Les agradezco mucho su participación. Espero que no haya sido, pues, aburrida la clase del día de hoy, sino que nos haya dejado, pues, muchos pensamientos al respecto de nuestra cultura. Y que Dios me los bendiga. Es todo por el día de hoy. Feliz tarde, Lick. Se cuida. Bendiciones. Feliz tarde, Lick. Bendiciones. Allá pues, bendiciones para Nos ustedes. vemos el sábado. Primeramente Dios. Feliz tarde, Lick. Licenciado. Feliz tarde, licenciado.